3, 1, 2, 3. Le falta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta fue una asesoría que realicé para una iglesia en Hollywood, California, y el desafío fue ecualizar los monitores, dejar libre de feedbacks los dos micrófonos que se utilizan en el púlpito, y obtuvimos muy buenos resultados. 1, 2, 3. Yo me encuentro en San Salvador. 2, 3, 2, 3. Ahí está, Jorge. Y esta iglesia está en Hollywood, California. Mi amigo Samuel me está ayudando desde allá. Yo estoy conectado en línea con ellos, tomando control de la consola y escuchando el monitoreo en tiempo real. Y de esa manera, pues les ayudé a ecualizar sala, a ecualizar monitores y a dejar los dos micrófonos lo más parejo posible. Con, gracias a Dios, muy buenos resultados.
seguimos con sonido desde cero, con el sonido desde el principio. Vimos que mantener la señal en cero es súper importante. Y bueno, no me adelanto, mañana hacemos un recorrido completo, pero ahora seguimos con el tema de la sensibilidad y específicamente la sensibilidad en una bocina, en un parlante, en un altavoz. ¿Ya? Así que, por favor, lean con toda calma y con toda confianza esto para que después lo podamos ir comentando. Bueno, vamos por parte. La sensibilidad es la capacidad que tiene una bocina de transformar energía eléctrica en energía acústica. Es decir, que cada watt que le llega a través del cable pueda ser convertido en energía acústica. Pero vemos acá, como lo vimos ayer, que ya en el crossover hay una pérdida de energía en calor. También los componentes internamente se calientan y esa temperatura que agarran es una pérdida de un porcentaje de potencia en energía calórica, energía que nosotros soñamos con transformar principalmente en energía acústica. Entonces hay una situación acá que es bien importante. Dependiendo de la calidad y el diseño del parlante, es cuán sensible es a transformar el mayor porcentaje de energía eléctrica en energía acústica y no en energía calórica. ¿Okay? Entonces vamos a analizar un detalle que quiero que lo hagamos para conversar y para debate, porque es importante. La sensibilidad de un altavoz se mide se explica por sí sola una vez que entiendes cómo se mide. Comienza colocando un micrófono de medición o un medidor de SPL como el que les mostré ayer, ¿ya? Y esto se pone a 1 metro de distancia mirando hacia el axis del parlante, ¿no? Luego se conecta un amplificador al altavoz que reproduce una señal y esta deberás ajustarla en 1 watt de potencia. O sea que uno debe tener la capacidad de medir cuántos watts está emitiendo ese amplificador y vamos a emitir 1 watt. Y ahora observamos la cantidad de decibeles que esta bocina emite cuando le aplican 1 watt de potencia. Esa es la sensibilidad que viene expresada con la sigla SPL en el manual donde están las características técnicas de la bocina. Nosotros siempre nos fijamos en la potencia y muchas veces vemos el tamaño y la estética de la bocina. Sin embargo, quiero que aprendamos a través de esto a meternos un poquito más profundo, ¿ya? Como por ejemplo ver la respuesta de frecuencia, desde qué frecuencia hasta cuál frecuencia llega, sería un parámetro importante que podemos ver. Y el otro es su sensibilidad. Por ejemplo, vamos a medir con este decibelímetro, ¿ya? Cuando dice en su eje, nosotros ya hemos hablado de este eje, sabemos que este eje se llama axis y que ahí está el mayor rendimiento no tan solo de una bocina, sino que también de un micrófono, ¿ya? A 1 metro de distancia se pone este watt de potencia y se expresa en decibeles partido por 1 watt y partido por 1 metro, ¿ya? De esa manera nosotros ya podemos entender cómo se hace esta medición. Ahora, todo esto se hace en salas especiales que se llaman salas anecoicas, que son salas donde no hay rebote, ¿ya?
uno se mete adentro de estas salas que están así tratadas y la sensación es bien loca. Pero estas son las salas donde hacen las mediciones, porque ahí lo que el micrófono está midiendo realmente es el 100% de lo que sale de la bocina, porque nada viene rebotando de las paredes, ni del techo, ni del suelo. ¿Ya? Así que es importante agregar ese detalle. ¿Ya? Tenemos ahí el amplificador abajo conectado a un parlante. Este amplificador está emitiendo 1 watt de potencia. Tenemos el decibelímetro que está a 1 metro de distancia y acá, a modo de ejemplo, están marcando 93 decibeles. Entonces, vamos interiorizándonos un poco más y vamos aprendiendo a leer esto. Yo tengo 2 bocinas. Una va a ser una bocina de 512 watts y la otra una bocina de 256 watts. Como jamás leemos las demás características, yo voy y me encuentro que las 2 bocinas valen lo mismo. Con la mano en el corazón, ¿cuál de las 2 bocinas compraríamos? Si nos mandan a nosotros a comprar un par de bocinas para la iglesia, ¿cuál de las 2 compraríamos? ¿Ya? Si las 2 valen exactamente igual. Puchica, y una es el doble de potencia. ¡Wow! Pero no olvidemos una cosa. Esta potencia que está aquí es la potencia que esta bocina aguanta que le apliquen. Es muy diferente a lo que la bocina suena. Entonces vamos a hacer un estudio basado en este dato, que es netamente un dato físico y acústico. Cada vez que yo duplico la potencia, en términos acústicos, aumento 3 decibeles. Los decibeles son una función logarítmica, no son una función aritmética. Entonces no crecen como que 100 decibeles, si lo duplico sería 200 decibeles, pues no. Aquí yo duplico potencia y solo crezco 3 decibeles. Entonces, vamos viendo. Acá me dice esta característica de la bocina, que la bocina más potente, la de 512, tiene un SPL de 97 decibeles y la otra bocina tiene un SPL de 103 decibeles. Entonces, vamos viendo cómo se va desarrollando. Déjenme mover el tema de las cámaras, que justo me queda tapando el lado importante ahí. Con 1 watt, la bocina A me da 97 decibeles y la bocina B me da 103 decibeles. Duplicamos potencia y la bocina A me da 100 decibeles. Crecí 3 decibeles al duplicar potencia y la bocina B me da 106 decibeles. Seguimos avanzando, duplicamos nuevamente la potencia. Esta me da 103 decibeles, ya va creciendo, pero la otra me da 109. Duplicamos potencia nuevamente, ahora ya estamos con 8 watts. La bocina A me da 106 decibeles y la bocina B me da 112. Duplicamos potencia y ahora esta me da 109, la A, y 115 me da la B. Duplicamos nuevamente potencia y esta me da 112 y la otra me da 118. Duplicamos potencia y esta me da 115 decibeles, pero la bocina B me da 121. Duplicamos nuevamente la potencia y esta me da 118 decibeles y esta me da 124 decibeles. Duplicamos potencia, pero en este momento hemos llegado al máximo de potencia que le puedo aplicar a la bocina B. La bocina A me da 121 decibeles y la bocina B me da 127 decibeles. Duplicamos potencia y acabo de llegar al máximo de potencia de la bocina A. Y esta bocina aumenta 3 decibeles, entonces me da 124 decibeles. Es decir, la bocina A su máximo me da 124 decibeles. La bocina B a su máximo me da 127 decibeles. Si nos fijamos, hay una diferencia de 3 decibeles cuando están las 2 bocinas a su máximo.
Quiere decir que la bocina B suena al doble de potencia que la bocina A. Cuéntenme, ¿cómo la van viendo esta? Me quedaron calladitos ahí. O sea que es más importante fijarse en el SPL que los watts. Correcto. Ok, ya. Correcto. Correcto. O sea, si quieren, mire, voy a meterme aquí rápidamente a internet y vamos a ver JBLPRX. Y vamos a ver de JBLPRX, que es una serie parecida a la de QSC, y las vamos a comparar. ¿Ya? Vamos a elegir un modelo. Ténganme paciencia. A ver. Like Portable. Serie Ion, IRX, Ion, PRX 800. Ya, aquí está. Déjenme llegar a las características técnicas. PRX 812, que equivaldría a la K12. Y la vamos a comparar con la K12. A ver. Especificaciones técnicas. Aquí las estoy bajando y las vamos a analizar. Máximo, porque el SPL se mide en RMS y en PIC. Esta en PIC da 135 decibeles. Ya se los voy a poner en pantalla. Voy a bajar rapidito la de la QSC K12.2 y vamos a ver, deben ser bien parecidas porque estos van compitiendo pero de igual a igual, así que deben andar muy parecidas. 132 decibeles en PIC da la QSC y 135 decibeles en PIC da la JBL. Suena más fuerte la JBL, ¿viste? Vale, se las voy a mostrar para que lo tengan ahí. Aquí está ya en PIC 132 me da la QSC, ¿ya? Y acá en PIC me da 135 la JBL, ¿ya? Y aquí dice Maximum SPL Output, ¿ya? Es una característica que tengo que entender. Entonces, cuando yo estoy frente a estas dos bocinas, tengo que entender que la JBL va a sonar más fuerte que la QSC. No necesariamente significa que va a sonar mejor, ¿ya? Si vemos aquí, esta es de 1500 watts, ¿ya? La JBL, la que suena más fuerte, y esta es de 1800 más 225, o sea, de 2025. Es más potente la QSC, pero suena más fuerte la JBL. Ahora, yo he tenido de las dos marcas y de las dos series. Y en este caso, suena más bonito la QSC porque trae las correcciones de fase que hablábamos ayer. En cambio, la JBL no las trae. Entonces, el sonido de la QSC es muchísimo más elegante. Entonces, si tú vas a ir a comprar una bocina y tienes esa responsabilidad, primero vas a leer sus características técnicas. Vas a leer el SPL, vas a leer su potencia, vas a leer su respuesta de frecuencia. Si te fijas acá, la respuesta de frecuencia en menos 10 decibeles de 45 a 20.000. Veamos qué respuesta de frecuencia tiene la JBL, si es que sale, 44.8 a 20.000. ¿Ya? Entonces, en teoría tiene más respuesta de frecuencia la JBL, pero la última prueba de fuego es tíralas a sonar, pruébalas con música y pruébalas con un micrófono con tu voz. ¿Ya? A ver, ¿cuál te suena más natural? ¿Cuál
te da un sonido que te guste más. ¿Ya? Pruébalas en similares características, conectadas a la misma consola, con la misma ecualización, tíralas a pelear de igual a igual. Y ahí vas a poder elegir cuál bocina te gusta más. ¿Ok? Entonces, a la larga, yo quería que ustedes se dieran cuenta que la sensibilidad habla mucho más de lo fuerte que suena una bocina que la potencia. ¿Ok? Y ese ejemplo que les puse está tomado de hace muchos años de bocinas reales, o sea, no son bocinas inventadas, ¿ya? Entonces sí son bocinas que existen, ¿ya? Pero bueno, a la larga lo que yo quería que ustedes entendieran súper bien es que las características que tienen que leer: respuesta de frecuencia, potencia y SPL. Esas son las 3 características más importantes. Y la última es escucharlas y aprender a compararlas. Porque a mí me pasó una vez, me estaban ofreciendo un sistema de line array chino y en otro lado me estaban ofreciendo un sound barrier y los precios estaban bastante cercanos. Entonces los tiré a pelear, probé con música, probé con un micrófono con mi voz. Y wow, o sea, el sound barrier sonaba súper real, súper natural, y el otro sonaba súper raro y me hubiera tocado meterle un montón de ecualización. Entonces, a la larga, aunque las características del line array coreano se vieran más bonitas en el papel, en la práctica, pues andan mucho mejor el tema de escucharlas, ¿no? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la verdad, lo que dice el papel no siempre es 100% confiable tampoco, ¿verdad? En marcas como JBL, en marcas como QSC, que son marcas serias y grandes y todo, pues sí, no se van a descuidar, ¿ya? Pero en productos más sencillos, es fácil que en el papel pongan un montón de cosas súper bonitas y que no necesariamente sea lo que en realidad manda, ¿ya? Así que la última prueba va a tener que ser tu oído, ¿ok? Así que ¿cómo estamos? Si les toca salir a comprar bocina, ya estamos más preparados, ¿no? ¿Cierto? Interesante. No me lo imaginaba de esta manera. Genial, pues, ¿viste? Vamos descubriendo cositas, pues, que son súper importantes al momento de elegir. Seguimos avanzando, entonces. A ver. Aquí estamos con el Keynote. Nos vamos rápido. Lo pasamos de nuevo para que se acuerden. Ganó la bocina de 256. Increíble, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Cuando estamos hablando de bocinas y hablamos de bocinas convencionales, sabemos que estas bocinas tienen un ángulo de dispersión horizontal y un ángulo de dispersión vertical que está determinado por la forma de la corneta de los agudos, ¿ya? Esa es la corneta que proyecta los agudos hacia la gente, y la forma de esa corneta es la que determina el ángulo horizontal y el ángulo vertical. La mayoría de los casos, el ángulo horizontal de una bocina convencional son 90 grados. Y pasa que cuando yo las acoplo una al lado de la otra, se forman estas zonas de cruce donde hay cancelaciones. Entonces, a la medida que yo agrego más bocinas hacia los lados, cada vez hay más zonas de cruces con cancelaciones. Y las zonas de cruce suenan más o menos así. Voy a ponerme aquí un efectito. A ver, perfecto. Aló, 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 sí, hey, 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 aló, 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 aló. A ver, vamos a agregar ese efecto que no está agregado, lo vamos a agregar inmediatamente. Y cese, confirmado. Aló, 1, 2, 3, probando, sí, hey, hey.
cuando uno pasa por la zona naranja caminando, va a sentir un efecto como este. Y cuando llegas a la zona amarilla, vas a sentir así, vas a sentir normal. Este sonido está interesante como efecto, pero para entender los detalles de la voz y los detalles de los instrumentos y todo, pues es un efecto bastante molesto, ¿ya? Entonces, esa sensación de flanger, ya que es el efecto que estoy poniendo, es la sensación que te da cuando estás en la zona naranja. Entonces, no es una zona ideal. Si los parlantes son trapezoidales y yo los puedo poner y se abanican y se abren un poco los ángulos, se achica ese espacio, ese triángulo, pero existe. Y si son varias bocinas por lado, hay varias zonas de cruce que van a tener este conflicto, ¿ya? ¿Por qué quiero sumar más bocinas? Porque yo necesito entender que la bocina lo que hace es agarrar una cantidad de centímetros cuadrados de aire y lo empuja hacia la gente, ¿ya? Mientras más centímetros cuadrados tengo, mientras más parlantes tengo, mejor. El ideal sería un gran parlante que hiciera todo, pero no hay un gran parlante que tenga la velocidad mecánica para reproducir de manera fiel y en el momento instantáneo el sonido. Entonces, nos tenemos que reducir de tamaño, ¿cierto? Ya vimos ese tema que mecánicamente se pone cada vez más lento en la medida que van creciendo. Entonces, los retardos que puedan tener un parlante 18, un parlante 21 pulgadas, pues no es tan dramático porque no alcanza a ser tan notorio para el ser humano. De ahí para adelante sí empieza a ser notorio y es molesto. Entonces, hacemos parlantes más chiquitos, pero ponemos varios para que haya muchos centímetros cuadrados de presión de aire moviéndose hacia la gente, ¿ya? El problema está que, si se dan cuenta, cuando acoplamos sistemas, pues empiezan a tener esas zonas de cancelación y en esas zonas el sistema se empieza a frenar. El sistema no logra desarrollar más distancia, se empieza a frenar y las características en esa zona decaen demasiado. Entonces, qué ganas de tener un parlante que se comporte diferente cuando lo acoplamos con varios. Pero vamos a llegar ahí. Aquí tenemos el ángulo vertical. La mayoría de las bocinas convencionales tienen 60 grados. Ya habíamos hablado que si la ponemos recta en un pedestal, perdemos esto en el techo. También habíamos hablado del axis, que es donde está el mayor rendimiento de la bocina. Tiene 3 decibeles menos hacia cada lado, es decir, suena a mitad de potencia en los extremos que en el centro. Entonces eso es grave, ¿no? Vemos que es importante inclinarla y dirigirla hacia la gente también, para que no estemos perdiendo tanta energía en el techo, sino que la estemos aprovechando en el público. Ganamos 2 cosas con eso. Ganamos en que la gente está recibiendo la mayor cantidad de energía acústica que está saliendo de la bocina, pero a la vez estamos evitando principalmente el rebote con paredes y techo. Entonces estamos evitando rebote y estamos aprovechando toda la energía en la gente, que es tremendamente importante. Aquí quiero que tengamos claro lo siguiente. Estos son 3 modelos de QSC. El K8.2, el K10.2 y el K12.2. Y si se fijan, su ángulo de cobertura cambia. En estas series de QSC, la corneta es circular, entonces el ángulo es como un cono, ¿ya? Es decir, tiene 105 asimétrico, 90 asimétrico y 75 asimétrico. Hacia todos lados es el mismo ángulo. Mientras más chiquitita es la bocina, más amplio le pusieron el ángulo. Mientras más grande es la bocina y más potente, más chico le pusieron el ángulo. Ahora, hay una diferencia que es importante que ustedes también tengan claro. Mientras más grande es el ángulo, el tiro de esa bocina es más corto, es decir, desarrolla menos distancia. Mientras más estrecho es el ángulo,
la bocina desarrolla más distancia. Es decir, la K8.2 es para tiro cercano. La K12.2 ya me alcanza para llegar más lejos. Hay una norma que ustedes tienen que aprendérsela rapidito, que es muy fácil. El sonido en la distancia decae. Y cada vez que yo duplico distancia, el sonido decae 6 decibeles por naturaleza. Es decir, si yo toco la bocina de mi carro acá y mido a 50 metros y me va a marcar 90 decibeles, si yo mido a 100 metros, me tendría que marcar 6 decibeles menos. Me tendría que marcar 84 decibeles. Eso es en la naturaleza, pero vamos a ir viendo detalles importantes aquí en el camino. Aquí vemos cobertura de bocinas en el ángulo horizontal. Estamos viendo el front, estamos viendo el outfield, aquí estamos viendo el ángulo vertical, ¿cierto? Hablábamos de que aquí, como está recta la bocina, la gente más alta le hace sombra a los agudos, a la gente más baja. Acá hay una cosa que quiero que ustedes también tengan en mente. Cuando vimos frecuencia al principio del curso, nos dimos cuenta que una de las características que tenían las frecuencias era la longitud de la onda, es decir, la distancia que hay en que una onda haga un ciclo completo. La frecuencia de 20 Hz tiene una longitud de onda de 17 metros. Y la frecuencia de 20.000 tiene 1.7 milímetros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo le pongo un obstáculo delgadito a los agudos no pasan. ¿Ya? Si yo le pongo un obstáculo a los graves, tiene que ser por lo menos de medio lambda, que es media longitud de onda, es decir, 8.5 metros de ancho para que detenga los graves. Por eso cuando hay una fiesta de los vecinos, o qué sé yo, uno punch, y no hay cosa que frene los bajos, porque se necesita la muralla china para poder frenar a los bajos. En cambio, los medios y los agudos sí quedan detenidos por las paredes de la casa, por la pared del terreno, etc. ¿Ya? Entonces, es importante que sepamos eso. En este caso, las frecuencias medias y agudas quedan totalmente tapadas por la gente más alta. Bajando la bocina, peor todavía. Ahí la sombra es tremenda. Solo el grandote que está ahí en primera fila está escuchando clarísimo. ¿Ya? Entonces, vayan visualizando. Las bocinas hay que tratar de subirlas y ojalá inclinarlas y ojalá colgarlas. La mayoría de las bocinas ahora traen para poner estos como pernos que tienen el círculo, y de esos círculos uno lo amarra con cuerdas de acero y la puede colgar y dirigir y dejar bien bonita, ¿ya? Entonces, estas son ideas que yo quiero que ustedes retengan, y cada vez que ustedes se enfrenten a montar bocinas, son esta información vital que yo quiero que ustedes tengan en su mente. Acá tenemos el ángulo horizontal de 90 grados y esta serie de PRX de JBL tiene 50 grados en el ángulo vertical. Son ángulos que yo tengo que aprender a visualizar cuando estoy dirigiendo la bocina a la gente. Tenemos que imaginar que esta zona naranja que proyecta la bocina hacia la gente es un haz de luz. Y yo tengo que ser capaz de iluminar de la primera hasta la última fila y de la silla de la derecha hasta la silla de la izquierda por completo. De esa manera, una cobertura total de todas las localidades donde va a haber gente. ¿Cómo logro esa cobertura? Entendiendo y visualizando cuáles son los ángulos de cobertura de mis bocinas y posicionándolas y dirigiéndolas de la manera correcta. Si no están puestas de la manera correcta,
esto no va a funcionar. Yo ya les dije, los ángulos no varían dando más volumen. ¿Ya? Si das más volumen va a sonar más fuerte en la misma zona donde está proyectado el ángulo, pero no va a abarcar más espacio. Ah, pero es que se escucha más, claro, es el rebote en la sala el que creció y te dio un poquito más de referencia, pero radiación directa que venga directo de la bocina no te va a estar llegando porque subiste el volumen. Tenemos que hacer un esfuerzo y ver si las bocinas donde estamos están bien montadas, y si no, empezar a convencer y sugerir que hagan los cambios pertinentes. ¿Ya? Ahora ustedes ya manejan la información, ya tienen cómo elegir una bocina y ahora ya tienen cómo montar una bocina. Así que tremendamente importante. Ahora, se ha hablado por muchos años de los sistemas de line array. Estos sistemas de line array, uno piensa, ¿sonarán mejor? No, suenan igual. Suenan igual. Yo agarro una bocina de line array de calidad y agarro una bocina convencional de buena calidad y la tiro sonar y me pongo en el axis de ambas y las dos suenan súper bien. No es que una suene más fuerte que la otra. No va por ahí el asunto. ¿Ya? Primero, en el acople de las bocinas convencionales, que es la figura que tenemos al lado izquierdo de la pantalla, se dan cuenta que el agudo viene de un centro acústico. Entonces sale desde un centro hacia los 90 grados de dispersión, o 50 o 60 que tenga, y sale en esa forma, como media como redondeada, ¿no es cierto? Entonces ahí se acopla con la siguiente bocina y tiene este problema en los cruces. Aquí en estos cruces es donde está lleno de flanger, y si se fijan, entre todas estas bocinas hay más zonas de cruce que zonas limpias. Sin embargo, en un sistema de line array, esto no pasa. ¿Por qué? Porque han diseñado que, aunque el agudo viene de un centro, han diseñado una corneta que corrige la distancia que hay hacia los lados, que es más larga, con respecto al centro de la corneta, que es más corta, y al hacer esa corrección lo alinea. Y al alinearlo, una corneta acopla con la otra, logrando un sistema de arreglo lineal, line array. Esta es la gran ciencia de un sistema de line array. Quiero que lo veamos. En el lado izquierdo tenemos el sistema convencional. Si se fijan, las ondas salen con ese como medio como redondito. Y en el otro, a través de estos conductos, tuvo una corrección entre la distancia de los centros y de los lados. Al final logró varios puntos equidistantes con respecto a la membrana del driver, y eso logra que salgan totalmente alineados, totalmente parejos, y que una corneta calce con la siguiente de tal manera que se comportan como si fuese una sola bocina. Eso está espectacular. Es más, fíjense que, profundizando un poco más, cuando yo miro una bocina lineal, encontraron los ingenieros, y aquí no quise profundizar en esto, pero igual se los quiero contar para que lo sepan. Encontraron que si yo tengo dos parlantes de 10 pulgadas, por ejemplo, y los pongo a cierta distancia, mientras más los abra, más conflicto de cancelaciones de fase entre ellos van a haber en ciertas zonas de frecuencia. Si la frecuencia de corte de este parlante de 10 pulgadas yo lo voy a poner en 2500 Hz, supongamos que anda entre 250 y 2500 Hz, ¿ya? Nos vamos a la lista de longitudes de onda del 2500 Hz y medimos esa longitud de onda.
la dividimos por 2 porque siempre hablan de medio lambda, que lambda es la longitud de onda. Agarramos esa distancia que dice la carta de longitud de onda y la dividimos por 2. Y esa es la distancia máxima que tiene que haber entre los centros acústicos de estos dos parlantes. El centro acústico es justo el domo, el circulito que tienen en el centro. Entonces, si los parlantes de 10 pulgadas están a una distancia específica en una caja de line array, es porque esa es la distancia ideal para que esos parlantes dentro del rango de frecuencia en que van a trabajar no tengan cancelaciones de fase. Y estos parlantes de 10 pulgadas que están en esta caja de line array van a estar a la misma distancia con respecto a los de abajo, es decir, a lo ancho, es decir, el horizontal tienen esa distancia y en lo vertical, caja con caja, también van a tener esa misma distancia. Es decir, las distancias que hay entre los componentes de una caja de line array están fríamente calculadas para que no hayan cancelaciones en los subbajos, en los bajos, en los medios, y los agudos están arreglados de esta manera para que se comporten lineal. ¿Qué se logró con eso? Se logró acoplar varias cajas que se comportan como si fuese una, sin cancelaciones entre ellas. Entonces es un diseño súper inteligente para lograr un rendimiento mucho más alto. Y cuando digo rendimiento más alto, fíjense en lo siguiente. Estoy midiendo aquí a 30 metros de distancia del sistema convencional 110 decibeles. Duplico distancia, me voy a 60 metros ahora y voy a medir 104, porque cada vez que duplico distancia en un sistema convencional voy a caer 6 decibeles. Sin embargo, y esto pasa en la naturaleza también, pero sin embargo, en un sistema de line array, el sistema además viene comprimido, es decir, toda la presión que genera este driver se va en unos conductos chiquititos y sale por unos orificios chiquititos, alineadísimo, pero al salir de esa manera, el efecto es similar a cuando yo agarro la manguera en el jardín y le pongo el dedo y hago que la salida sea más pequeñita, y al hacer eso, el chorro salta mucho más lejos, porque estoy comprimiendo el agua y al comprimirla, pues el chorro salta mucho más lejos. Y como los sistemas de line array están con ese diseño también, fíjense lo que pasa. Estamos midiendo los mismos 110 decibeles a 30 metros de distancia, pero ahora nos vamos a 60 y tenemos 107 decibeles. Es decir, a 60 metros de distancia, el sistema de line array suena al doble de potencia que un sistema convencional. ¿Ya? Sacando conclusiones de esto, si yo tengo que montar un sonido para un lugar que no es largo, voy a elegir bocinas convencionales porque no necesito tiro largo. Sin embargo, si me doy cuenta que el lugar es largo y además tiene altura suficiente para colgar un line array, voy a elegir un line array porque el line array desarrolla mucho más distancia. ¿Ok? Entonces, no siempre voy a poner un line array porque se ve cool en la foto o se ve bonito en el video, ¿verdad? O porque es más moderno o porque suena mejor. No va por ahí el asunto, ¿verdad? El line array te va a servir para tiros más largos, el convencional te va a servir para tiros más cortos. Yo la iglesia que hice el otro día, a ver si se las muestro rápidamente. Déjenme ver si tengo un videíto que grabé por ahí. Aquí está. Ya lo voy a pasar a la computadora.
está pasando. Ya terminó de pasar casi. Vamos a salirnos rápidamente de aquí. Ahí decidí no poner un sistema de line array, aunque la capacidad de la iglesia es grande. Porque se van a dar cuenta ustedes que no es profunda. Si se dan cuenta, la distancia que hay entre la consola y el escenario es poquita, serán unos 12, 14 metros. O sea, yo pongo un sistema de line array ahí y me pegaría, pero en la cara, ¿ya? Entonces, yo tenía mucha dispersión que lograr y prefería hacer un arco con bocinas convencionales y puse la QSC K12.2 que tiene 75 grados de cobertura y sí quedó súper bien, súper bien. Entonces, preferí eso. Seguimos, ya hicimos el paréntesis ahí. Vamos a sacar ahora la foto para el otro lado porque me aparecen aquí ustedes. Aquí está la distancia, la repetimos para que la tengan clara. Y eso pasa con un sistema de line array. Lo otro, con un sistema de line array, como los herrajes que hay para unir caja con caja, tienen ángulos que yo puedo ir variando, yo puedo lograr una cobertura así. El ángulo vertical de una caja de line array anda entre los 10 y los 15 grados. Si se acuerdan, la JBL tenía 50 y la mayoría tienen 60, la QSC tiene 75, esta tiene entre 10 y 15, ¿ya? Son súper estrechos los ángulos para que acoplada una con otra logren el ángulo total. Es decir, si yo tengo 10 grados en cada uno y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo logro 80 grados de cobertura vertical, que es genial, es mucho, ¿ya? Pero yo logro dirigirla a la gente. Aquí no le estoy pegando la pared del fondo, aquí no le estoy pegando al techo, aquí nada, yo la estoy dirigiendo a la gente. Y es más, yo les conté que ha salido con la marca Eastern Acoustic y también con otra marca más, con los sistemas que se llaman adaptivos, y son sistemas que se cuelgan recto, ¿ya? Y que desde un software tú le marcas los ángulos de cobertura que quieres y la bocina reproduce dentro de los ángulos que tú le marcaste. Entonces, esa te permite concentrarte mucho más en la gente y evitar paredes y techos y cualquier obstáculo que haya en el camino, porque tú pones eso y ponte tú que en estos sistemas adaptivos yo digo, híjole, este es el templo, pero hoy vino la mitad de la gente, estamos llenos hasta la mitad. Yo puedo hacer que el sistema cubra hasta la mitad nomás, ¿ya? Y de esa manera atrás no voy a tener exceso de sonido rebotando en las sillas, en el piso y en todos lados, sino que no va a estar sonando atrás, sino que va a estar pegando el sistema nada más que en la zona donde hay gente. Yo le pongo, la gente llega hasta el metro número 25 y le pongo eso al software y el software me corre el sistema sin mover las cajas, ¿ya? Es un tema nada más que electrónico, es una maravilla. Pero en un sistema de line array como este, sí me toca ir a mover las cajas, ¿ya? Ahí no podría darme ese lujo. Lo que puedo hacer a lo mejor es apagar la primera y la segunda bocina de tal manera de que no haya esta proyección a las últimas filas si es que estas últimas filas están desocupadas, ¿no? Acá necesito que lean esto
concentraditos. Si no lo alcanzan a leer, por favor me avisan. El punto que quiero que aprendamos es qué es lo que es el coeficiente de absorción. Léanlo, por favor. Bueno, me imagino que lo van terminando. Resumiendo, el coeficiente de absorción es la energía sonora que un material absorbe, impide que rebote ese porcentaje que absorbió. Dependiendo del grosor del material, guarda mucho relación con la frecuencia. Se hace un estudio en distintas frecuencias de los coeficientes de absorción de los distintos materiales y nos damos cuenta que la frecuencia grave sí requieren materiales más gruesos. Y es importante saber que el coeficiente de absorción máximo es 1 y el coeficiente de absorción mínimo es 0. ¿Qué significa eso? Si yo estoy tirando contra concreto afinado, una bocina que la estoy proyectando contra el concreto afinado, pues su coeficiente de absorción va a ser casi 0 porque casi todo va a estar rebotando. Sin embargo, si yo pongo un colchoncito de fibra de vidrio de la más densa y la más gruesa, va a tener un coeficiente de absorción muchísimo más alto. Vamos viendo esta carta que aquí me obliga a ponerme los anteojos, ojalá que no estén con el puro teléfono nomás, sino si tienen buena vista, después les puedo mandar esto. Hormigón sin pintar, coeficiente de absorción en 125 Hz, 0.01, es decir, casi nada. En 4000, 0.04, casi nada. Ladrillo visto sin pintar tiene un poquito mayor absorción por lo poroso que es con respecto al hormigón. Ponte tú, la madera aglomerada en papel tiene 0.47 en 125 y en 4000 tiene 0.63, bastante alta, ¿ya? Alfombra de lana de 2.3 kilos por metro cuadrado tiene, por ejemplo, en la frecuencia de 4000, 0.83, que es una locura. Espuma de poliuretano FONAC 1.03, es decir, si el máximo es 1, imagínate, hasta se pasa de largo, ¿ya? Etcétera. Ventana abierta 1, ¿ya? El máximo. Asiento de madera 0.8. Déjenme sacar esto de acá que me molesta. Vamos a leer las últimas. Persona en asiento de madera
0.56 en 4.000. Persona en asiento tapizado, 0.59, aumenta por el tapiz del asiento. Persona de pie, 0.50, es decir, la gente tiene un coeficiente de absorción bastante interesante. Entonces, aquí nos damos cuenta que los distintos materiales tienen distintos coeficientes de absorción, y cuando analizamos estos materiales, yo no puedo dejar de acordarme del auditorio Telmex en Guadalajara, en México. Me tocó estar en ese auditorio y habíamos sido el concierto número 5 que se estaba realizando después de la inauguración. Había estado Ricky Martin, había estado no me acuerdo qué más, en este anfiteatro cerrado que hay en Guadalajara, el auditorio Telmex. Internamente ustedes lo ven, es precioso, pero cuando te vas a las paredes, porque sonaba muy rico, y yo me fui a las paredes tienen fibra de vidrio de la más gruesa, de la más densa, montada en paneles, en marcos de madera y forrada con tela. Eso es toda la ciencia que tiene. Detrás de esta fibra de vidrio viene el cemento, ¿ya? Entonces, claro, después tiene doble pared con pasillos entre medio, entonces el ruido no va para la calle, no sale a la calle. Pero internamente el control del rebote que iba a haber adentro se contuvo con fibra de vidrio. La fibra de vidrio tiene un excelente comportamiento, ¿no? De más o menos 600 Hz hacia arriba, ¿ya? De 600 Hz hacia abajo, que están las frecuencias medias bajas y bajas, a ellas se usan otras técnicas que se les llaman trampas de bajos, que el día que profundicemos más en el tema acústico, si algún día se da la posibilidad de seguir creciendo en este tema, podríamos hablarlo, pero por el momento les dejo esto de que con fibra de vidrio puedes hacer tratamiento acústico increíble. Mira, aquí tienes una pared, le están poniendo este colchoncito de la absorción, que puede ser como de mopa, como es este, que es como lana, ¿cierto? Pero denso, grueso, o fibra de vidrio, que tiene mejor coeficiente de absorción todavía, y después lo forran con tela, y al forrarlo con tela le pueden dar hasta la terminación con madera, y queda bien bonito. Fíjense lo que hice yo en una iglesia en Colombia. Vimos que había mucho rebote, no teníamos presupuesto para hacer todo el lugar, pero vimos las zonas que tenían más conflicto de rebote y pusimos estas aplicaciones súper bonitas. Son marcos de madera con la tela, y adentro de la tela tiene la fibra de vidrio, el colchoncito grueso, que es como 5 centímetros de espesor, y el más denso, porque hay distintos grosores y distintas densidades. Pusimos el más denso y el más grueso dentro de este marco de madera. Se forró con tela y se engrapó, y después al marco se le forró con madera por fuera, que está con este barniz y con este acabado, y la tela ustedes vieron que la están poniendo con distintos diseños y combinando el rojo con el gris más clarito y con el gris más oscuro. Fíjense el resultado, esto quedó súper bonito, parece como un diseño de decoración, y la gente ni se imagina que es un tratamiento acústico que le hicimos al lugar, que gracias a Dios cuando está lleno de gente quedó sonando muy bien, porque si se fijan el suelo es un espejo para el sonido, pero cuando está lleno de gente, la gente alcanza a recibir el sonido antes de llegar al suelo y a evitar el rebote. Y lo poco que cae al suelo y rebota, choca nuevamente con la gente y la gente nuevamente lo frena, ¿ya? Así que, importantes varios detalles de lo que hemos visto hoy. Primero, ya tenemos información un poco más allá de los watts de cómo elegir una bocina. Vamos a ver los watts, la respuesta de frecuencia, vamos a ver el SPL, pero a la vez también vamos a escuchar y comparar la bocina hasta que encontremos la que suena más bonito y más natural, ¿ya? No tan solo la más potente o la que suene más fuerte. Eso por un lado. En otro lado, ya sabemos cómo posicionar las bocinas, tomando en cuenta su ángulo horizontal y su ángulo vertical. Ya sabemos que si el lugar no es tan largo, es decir, de profundidad tenemos unos 20-25 metros, sistemas convencionales estamos bien,
¿ya? Pero si ya superamos los 20 metros y más, ya son 30, 35, 40 metros de largo, la opción son sistemas convencionales y repetir con bocinas de delay, o poner un sistema de line array que por sí solo logra más distancia. Además, en un sistema de line array, las bocinas de arriba las puedo poner con el agudo más fuerte, de tal manera de que la sensación acústica enfrente, en medio y atrás sea homogénea, sea pareja, ¿ya? Entonces, el line array sí nos sirve para tiros largos y el sistema convencional sí nos sirve para tiros cortos. Y por último, estas bocinas se van a enfrentar a una acústica. Yo he estado en recintos donde he entrado y no he sabido qué hacer, donde todo lo que escucho es rebotadero por todos lados, el sonido suena súper confuso y uno no sabe qué hacer, ¿ya? Sin embargo, cuando ya se hacen estos tratamientos acústicos, por feo que suene el lugar, estos lugares pueden quedar sonando muy bonito, con algo tan sencillo como estos paneles con fibra de vidrio forrados con tela y con un acabado bonito, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, vimos tres cosas: cómo elegir la bocina, cómo ponerla y cómo enfrentarla a la acústica del lugar. ¿Cómo la van viendo? Cuéntenme. Pues bien interesante, la verdad es que fuera soñado para muchos de nosotros tener la posibilidad de tratar el lugar, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez cubrí un evento siempre de la iglesia, pero fue en un hotel. Yeah. Y yo ya les he contado que el recinto de nosotros es bien alto y pues espacioso hacia los lados, entonces ahí hay mucho rebote, además de que a alguien en algún momento se le ocurrió que poner mármol se iba a ver bonito, pero eso es terrible en cuanto a rebote. Claro. Bueno, pero pues nos llevamos el equipo, parte del equipo para el hotel, y bueno, estos salones de hotel son bien interesantes porque están forrados con alfombra al menos, y la estructura que tienen, y realmente se siente una gran diferencia. Sentí yo que quizás no era que yo hiciera tan mal el sonido, porque sonó bien en ese lugar. De hecho, yo pensé, wow, quisiera que así sonáramos siempre. Claro. Porque la acústica afecta un montón, ¿verdad? Y mucha gente no lo comprende, cree que uno pues es malísimo para hacer las cosas. Claro, realmente los lugares funcionales que suenan bien han tomado en cuenta el factor acústico, ¿verdad? Eso es indudable. La gran mayoría de la gente no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, como desconocen esta información, piensan como dices tú, de que uno es el que mueve mal las perillas, ¿ya? Pero cuando la acústica se arregla, pues todo cambia. Lo otro es que normalmente cuando están remodelando un lugar o arreglando un lugar o construyendo un lugar, se fijan en diseños arquitectónicos bonitos y se fijan materiales fáciles de limpiar y estéticos y que estén de moda. Y si tú te das cuenta, los centros comerciales son bien bonitos, pero cuando hay eventos, los centros comerciales suenan súper mal, porque todos los materiales que tiene un centro comercial, la cerámica del suelo, el cemento de las paredes, las ventanas de las vitrinas, todos son materiales que reflejan sonido, no hay ninguno que absorba. Entonces eso implica un gran rebotadero que confunde el sonido del evento. Entonces, si a eso le agregamos que hay poca comprensión de la dispersión de la bocina, normalmente ubican mal las bocinas, pues a veces yo estaba en actividades en centros comerciales donde no se entiende nada, pues, ¿ya? Es hasta molesto, ¿no? Y muchas iglesias lamentablemente están con esa situación. Y como dices tú, convencer al liderazgo de la iglesia que hay que hacer un esfuerzo por arreglar la acústica es difícil, porque estábamos hablándoles de un fenómeno que es invisible y que no lo comprenden. Entonces, ¿para qué voy a gastar en eso? ¿Ya? Usted muévale mejor a la perilla y con eso solucionamos, ¿ya? Entonces, sí está complicado. Está complicado el tema. Pero
pues ustedes se metieron al curso y yo tenía la responsabilidad de compartirles esta información y dejarles la carga de que dentro de lo que puedan, pues la hagan. Tuviste esa iglesia donde mostré esos paneles, pues tuvo la visión y se dejaron. La misma iglesia de Lakewood en Houston era un estadio de básquetbol que lo transformaron en un auditorio e hicieron una inversión en acústica de $1 millón, ¿ya? Para transformar la acústica de un gimnasio a la acústica de un auditorio donde se entiende súper bien. Entonces, pues sí le pusieron ganas, ¿no? Pero yo entiendo que no todos tienen ni el dinero ni el conocimiento. Ahora, hacer un tratamiento acústico con fibra de vidrio, esta iglesia que les mostré yo en las fotos es en Cali, Colombia. No creo que ellos hayan gastado, no sé, en total unos $600 habrán gastado. Y dejaron así de bonito y quedó sonando bien, ¿verdad? Entonces, pues a veces con ingenio y con un poquito de dinero, pues sí se puede hacer algo bien bonito, ¿ya? Hay varias iglesias que yo les agregaría paneles, que yo les agregaría cortinas, y de esa manera empezar a solucionar el conflicto acústico, ¿verdad? Pero es re importante. Sí, excelente. Y bueno, yo le quería preguntar también cómo hace, o bueno, cómo lidia con este lío en lugares en los que obviamente no se pueden tratar, pero por ejemplo el Gimnasio Nacional, Ay. el Adolfo Pineda, ¿cómo hace, verdad? Sí, que una vez me tocó un evento que era principalmente palabra hablada, que era lo más difícil. Y yo colgué más de 64 sistemas de line array, ¿ya? Y lo colgué 4 arreglos en la parte más alta, colgué 4 arreglos en la parte media y colgué 4 arreglos en la parte baja, ¿ya? Sumando eran más de 64 bocinas de line array, más outfield, frontfield, y etcétera. Entonces lo que hice fue dirigir bocinas a toda la zona, tratando la cobertura, para que además del rebote, pues siempre hubiera una bocina que te mirara. Cuando hice las pruebas con el recinto vacío, sonaba súper mal. O sea, yo me esforcé por lograr que la palabra se entendiera, pero mientras la persona iba hablando, venía el rebote de tanta distancia, viene bastante tiempo después y te va atropellando las palabras que tú vas diciendo. Entonces eso está generando una constante confusión. Gracias a Dios, cuando empezó a entrar gente y se empezó a llenar el recinto, que gracias a Dios se llenó, se entendió y se entendió muy bien, ¿ya? Porque el sistema estaba dirigido a los graderíos. Entonces, como estaba dirigido a la gente, tratando de evitar paredes y techos, llenándose de gente, la gente absorbió, y al absorber la gente, pues eso me súper ayudó. Pero hubo otra, me tocó una vez con Rojo ahí en el Gimnasio Nacional, y tuvimos algunas discrepancias con los organizadores, no de mala onda, sino que no nos entendimos bien porque esta información se entiende poco, ¿ya? Y ellos hicieron 2 precios, y la sugerencia era que hicieran uno para que se llenara la cancha y el primer graderío, que era lo que se calculaba de gente que iba a ir, pero le dieron un segundo precio al último graderío. Entonces yo tenía gente en cancha y gente en el último graderío, y ahí no había presupuesto para colgar en cada nivel. Se puso el sistema un poco más grande solo abajo, y arriba no se entendía nada. Abajo sí se entendía, pero arriba, la gente que pagó menos y que vaya arriba, pues veía el concierto y sentía un gran ruido, pero no se definía nada. Entonces, pues sí, es un lugar súper complicado. Súper complicado. Hombre, menos mal que esa vez no compré de las entradas baratas. Yo se escuchaba, pero había 3 precios. Estaban los que estaban, bueno, los de hasta abajo, eran los VIP, creo, el preferencial, y los que estaban arriba, bien lejos, los Sí. del general.
Esos que estaban bien lejos, pobrecitos. O sea, yo hubo un momento en que en la prueba yo me di el trabajo de subir toda esa grada y llegar arriba. No se entendía nada. Nada. A lo mejor con un poco de gente se entendió un poquito más. Pero no estaba cubierta esa zona. Lamentablemente no estaba cubierta. Es distinto al anfiteatro, que me imagino que ya no se va a poder usar porque está dentro del hospital ahora y sería hacer un tremendo ruido dentro de un hospital. Así que no, quién sabe si lo van a usar. Me imagino que no. Pero en el anfiteatro no tiene buena acústica, pero no la tiene tan mala, ¿no? O sea, sí se logra entender. No suena wow, pero se lograba entender. Terrible, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo, gracias. Ándale, pues. Bueno, pues entonces estamos llegando al final de la clase número 17. Todas estas últimas clases yo sé que son más tediosas, pero eran tremendamente necesarias. Yo quiero que ustedes sean los que solucionan los problemas de sonido en sus iglesias, los que saben elegir el equipo que van a comprar, que lo saben poner y que lo saben dirigir y que lo saben ajustar, y que si ven que hay un conflicto muy grave en la acústica, pues sepan proponer estos paneles que son súper baratos, ¿ya? Y en la iglesia siempre hay algún carpintero que es bueno para esto y les puede ayudar a armarlo bien bonito. Así que es información que yo necesitaba compartir con ustedes, ¿ya? Así que bueno, estamos llegando al final de la clase de hoy. Mañana nos enfrentamos a la última clase, un bombardeo de información mañana. Así que prepárense y ya se han aguantado todas las clases ustedes, así que aguántense una más y así van a quedar, pero con toda la información arriba de ustedes, ¿ya? Así que nos vemos mañana, pues. Buenas, ¿cómo están? Vamos a abrir micrófonos en esta penúltima clase. Están esquivos los micrófonos. Y se van mareando. ¿Qué tal? Buenas noches, Coque. Hola, buenas noches. No, pues, qué información tan valiosa nos acaban de dar en esta clase. Yo creo que es la penúltima, ¿no? Dice que precisamente esa parte de que el tema ese de la coeficiente de absorción, ¿no? Las palabras te manejan realmente ahogar el sonido, ¿no? Como comúnmente se dice, ¿no? Entonces, fíjese que me di a la tarea de investigar precisamente uno de los propósitos que tenemos ahorita es trabajar porque en el recinto donde estamos, en la iglesia donde estamos, pues son paredes realmente puro concreto, todo es concreto, no tenemos nada que nos ahogue el sonido, hay una absorción de sonido. Entonces estaba yo investigando en una página de ahí en Instagram, y hay unas figuras hexagonales, triangulares que se pueden ir armando y más que nada hacer la función de la absorción, pero a la vez también como que dándole un toque así más moderno, más figurado. Pero creo yo que al final lo que se requiere creo que sí se puede conseguir, ¿no? Metiéndole, no sé, tal vez una esponja. De hecho, aquí hay una tienda, bueno, quiero preguntar, no sé si sea viable, ¿no? Hay una tienda aquí de telas y venden unos rollos grandes como de esponja, entonces no sé si sea viable ocuparlo. Usted que... Mira, quizás el coeficiente de absorción de la esponja es bien poquito cuando lo comparan con la... O sea, es menos de un tercio. ¿Con cuál, perdón? Con la fibra de vidrio. ¿Ya? Oh, ya. Entonces, cuando el coeficiente de absorción es tan bajito y en un rango de frecuencia mucho más alto,
¿ya? Una esponja delgadita que venga en rollo, a lo mejor de 5000 Hz para arriba va a tener un cierto coeficiente de absorción, pero de 5000 Hz para abajo no. En cambio, la fibra de vidrio, la más gruesa, llega hasta 800 Hz. Y hace una gran diferencia. Es una gran diferencia. O sea, si tienen que elegir bien el material. Y hay cartas de coeficientes de absorción en Google. Ustedes la pueden bajar y ahí ver cuál material es más eficiente que otro. Sí, sí, sí. Y pues claro, ¿no? O sea, lleva una inversión bastante alta, porque pues ya ve que todo está caro ahorita, ¿no? Claro que Está sí. para- Hay que gastar bien, pues. Sí, exactamente. Pero pues yo creo que la intención es buena y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, mira, la verdad es que muchas veces el factor acústico es determinante. Yo he estado en iglesia no de ser lo mejor que puedo, pero la acústica no permite que quede bien, pues. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí es imperioso en situaciones así lograr trabajar la acústica. Así que Claro. un buen tema para meterle ganas y después cualquier equipo de sonido bien puesto y bien sintonizado va a quedar bonito, pues. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Y de todos modos, cualquier cosa creo que estamos en contacto, ¿no? Para Por poder, supuesto, va a seguir el grupo de WhatsApp abierto y además ya tiene mi WhatsApp. claro, bueno, muchas gracias y saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola, profe, buenas noches a todos también, Dios les bendiga. ¿Qué tal, Mauricio? Todo bien, todo bien. Profe, mi consulta es respecto al sistema Line Array. Ajá. Estos sistemas pues son muy ventajosos en cuanto a tiros largos, ¿verdad? Correcto. Me imagino, no sé, un tiro largo tiene que ser más de 20 metros o por ahí, más o menos. Sí. Ya arriba de 20 metros ya se empieza a considerar tiro largo porque un buen sistema convencional llega con todas sus características muy bien hasta los 20-25 metros como máximo. De ahí para adelante ya empieza a perder los agudos, entonces se empieza a entender cada vez menos. En cambio, un line array puede fácilmente desarrollar el doble de distancia. Ok, y entonces, ok, entiendo. Ahora, ¿cuál es las condiciones ideales para instalar un sistema Line Array? Por ejemplo, nosotros en la iglesia, me estaba comentando ayer mi pastora que quiere hacer la iglesia prácticamente el doble de lo grande que es ahora. Entonces, la parte nueva, para que cumpla con ciertas medidas, digamos, por ejemplo, la altura, ¿a qué altura es ideal colgar un sistema de esos de Line Array? Mira, dependiendo la cantidad de bocinas que vas a colgar, porque de eso depende el largo del arreglo, ¿ya? Entonces, déjame mostrarte un poco. No tengo aquí esa predicción, la tengo en la otra computadora. Bueno, te la quedo debiendo. Pero a través del Easy Focus uno pone la predicción del sistema. En el lugar, yo acabo de hacer un montaje la semana pasada donde el arreglo medía 2 metros 8 centímetros. ¿Ya? Y 2 metros 8 centímetros es del tamaño de un basquetbolista, bastante alto. Entonces, ojalá el lugar tenga, ojalá unos 3 metros y medio, por lo menos 4 metros para poder colgar. Además que hay que entender que para colgar tú tienes que poner un tecle, ¿cierto? Y en ese tecle colgar el bumper de las bocinas, que es una estructura metálica donde van todas puestas después. Entonces el tecle ocupa un espacio también, ¿viste? Y la idea es que la última caja de abajo quede a unos 2 metros de altura, ¿ya? Entonces yo creo que lo mínimo como para que quede bonito un sistema más grande son unos 4 o 5 metros, lo mínimo. Pero para un sistema más chiquito de Line Array, ¿ya? Donde a lo mejor se ponen menos bocinas y todo, hasta con 3 metros y medio funciona bien. No sé cuánto tiene tu iglesia. Bueno, ahorita la parte que está construida puede tener unos 5 metros de altura. Pero súper. Ajá, pero ahora, bueno, la parte que está construida es como unos 15 metros de ancho por unos 30 metros de largo. Ahora, la pastora, queremos construir
al lado, o sea, derribar una pared y construir al lado otro edificio prácticamente igual, unir los dos edificios y poner de costado, de un costado, ahora quedaría el altar, el púlpito. Entonces, por eso, para ir teniendo una idea pues creo que me va a funcionar más un sistema Liner Rain porque va a quedar por lo menos a 30 metros también. Y tienes la altura para ponerlo bien, pues, porque mientras más bajito, más recto queda hacia la gente y la gente empieza a hacer sombra. En cambio, mientras más alto ya lo puedes inclinar y dirigir y se puede dejar bien sintonizado para la audiencia. Ok, y la última pregunta ya, doy espacio. Estos sistemas de Liner Rain, bueno, están compuestos por varias cajas. Yo puedo comprar, digamos, por temas de presupuesto, podría comprar 2 por lado y después agregarle una tercera o una cuarta, o hay que comprar el sistema completo. Lo que pasa es que los line array tienen ángulos verticales bien estrechos. No es como una bocina convencional que puede ser de 50, 60 grados. ¿Ya? Los line array tienen, dependiendo de la marca y el modelo, entre 8 y 10 grados. ¿Ya? Entonces, si yo pongo 2 bocinas de line array, voy a tener unos 16 a 20 grados lo más. Y con eso a lo mejor voy a llegar de la primera fila hasta 5 metros más atrás, 10 metros más atrás, dependiendo la altura que lo cuelgue. Pero no lograría llegar hasta el fondo. ¿Me explico? Porque tendría un ángulo vertical demasiado estrecho. Lo que la mayoría de las marcas de Line Array recomiendan es que el mínimo sea 4. Ok, con el software con el Easy Focus, entonces yo después puedo hacer una predicción y voy agregando las bocinas y ahí me va a ir tirando las coberturas. Exacto, si quieres me mandas las dimensiones de la iglesia, la dimensión del escenario y la línea donde quedarían colgadas las bocinas, que a veces no depende exactamente donde lo que quieres, sino que donde haya una viga en el techo de donde poder agarrarse. Y de esta línea se necesita saber la distancia que hay a la primera fila de sillas, ¿ya? Y después la distancia que hay de ahí a la última fila de sillas. Si me mandas esa información, más la altura y todo, yo te puedo hacer la predicción en el Easy Focus y eso me va a arrojar más o menos como estamos. Ok, bueno, ahorita va a ser difícil porque, bueno, eso es una parte nueva que se va a construir, pero ahí luego hablamos, cuando ya esté, hablamos de algunas herramientas y sería genial. Ni un problema. Perfecto, gracias. Ándale, amigo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dele, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo vas? Todo bien. Qué bueno. Varias cositas por aquí. La primera, bueno, para que quede claro, ¿verdad? Para mí, cuando aumento la potencia de mi amplificador o la potencia de la señal en watts, esto aumenta 3 decibeles, ¿correcto? Cuando duplico la potencia. Sí, ok, sí, exacto, es la palabra que quería decir, duplico la potencia. Son solo 3 decibeles los que me va a aumentar. Correcto. En el... Ponte tú que tienes 4 bocinas y esas 4 bocinas están emitiendo 100 decibeles. Duplicamos esas 4 bocinas y ponemos 8 ahora. Cuando vas a medir van a haber 103 decibeles. Yo pensaba que eran 6. Por ahí había yo leído y tenía yo en mente que eran 6 decibeles. Son 3 nada más. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo duplico la señal en una onda senoidal. Ajá. Porque esa sí aumenta
6 decibeles. Pues sí, en la onda senoidal, que sería la parte como interna de lo que vamos a realizar de sonido, sí, pero en términos prácticos, cuando hemos medido y hemos hecho los experimentos, de hecho a mí en la universidad me tocó hacer estos experimentos un millón de veces, ¿ya? Agregábamos un amplificador con una bocina y medíamos. Agregábamos otra bocina con otro amplificador igual, bocina igual, amplificadores iguales, tirábamos a correr y 103 me daba, siempre, ¿ya? Y sí, si te pones a googlear y todo, son 103, o sea, son 3 decibeles de diferencia cada vez que duplicas potencia. Ok. Paré apuntándolo aquí. No sé de dónde saqué el 6, pero por ahí lo vi, no recuerdo dónde. Pero sí, yo tenía en mente 6 decibeles. Claro. ¿Qué más tengo por aquí? Okay. ¿Qué opina usted de los lane array de columna? Los que ya vienen así como en un... Yo escuché uno, y le voy a decir marca, unos Carvin. ¿Ya? Traían 10 drives de 3.5 pulgadas. ¿Ya? Y se escuchaba, a mí me gustó, honestamente yo quedé impresionado con ese pequeñito line array que habían armado ahí. Lo que pasa es que si los componentes son buenos y las normas para que sea un line array de verdad están cumplidas, pues no hay ningún problema, que tiene que sonar bien si los componentes son buenos, ¿ya? Lo que pasa es que ¿cuándo puede sonar mal un line array? Cuando los componentes no son de calidad. O sea, una vez a mí me pasaron en un evento un line array chinito y tuve que hacer pero una ecualización exótica para lograr que medio sonara bonito, ¿ya? Tiene una ecualización en chino también. Pues sí. Y la cosa es que pues sí, ahí lo que falló fue principalmente la calidad de los componentes. Y le hace, en cuanto a la calidad de los componentes, está el diseño de la caja, está la marca y el modelo de los parlantes, está la marca y el modelo del crossover que se está utilizando, ¿cierto? Y de los amplificadores, ¿ya? Y lo otro es que para que un sistema sea line array, tiene que cumplir ciertas especificaciones. Ya ustedes vieron que el difusor de los agudos de un line array no es cónico, o sea, no es como un triángulo, sino que es lineal, ¿ya? Entonces, por ende, por toda la línea esa, salen los agudos exactamente bien alineados, ¿ya? Aunque vienen de un driver que es puntual, ¿cierto? Esa linealidad que tiene el agudo del line array, de ahí viene el término line array. Entonces lo primero que tiene que haber es eso, porque yo también he visto muchos sistemas de line array que tienen un difusor de agudos normal, ¿ya? Entonces inmediatamente rompen la primera regla y ya no es un line array, ¿viste? Segundo, cuando tú usas dos parlantes, dependiendo la distancia en que los pongas, de cierta frecuencia hacia arriba va a tener cancelaciones, ¿ya? Y de cierta, o sea, lo pones a cierta distancia y de cierta frecuencia hacia abajo ya no va a tener cancelaciones, ¿ya? Entonces la distancia de los centros acústicos de esos parlantes tiene que estar fríamente calculada en relación a la frecuencia de corte superior. Ponte tú que tenemos un parlante que va a estar funcionando de 100 hasta 600, ¿ya? Tengo que poner esos parlantes a una distancia de tal manera que de 600 Hz hacia abajo no tengan cancelaciones. Entonces, también yo he visto muchos line array que arman la caja bien bonita y se ve wow, pero miden las distancias y no están correctas, ¿viste? Entonces, el primer pecado es poner una corneta de agudos que sería de bocina convencional.
El segundo es no respetar las distancias conforme a las frecuencias de corte y la frecuencia de trabajo de cada uno de sus vías, es decir, bajos, medios y agudos, o bajos y agudos, dependiendo de cuántas vías tenga. Esos son súper importantes. Y segundo, o tercero, que tenga el herraje para poder manipular los ángulos, y que el herraje tiene que venir graduado para saber los ángulos, ¿cierto?, en que lo vas a poner una caja con otra, y esa angulación tiene que coincidir con la medición que después hagas, ¿ya? Porque si dice que de la primera a la segunda caja hay que ponerle en 1.5 grados, que queden a 1.5 grados, pues yo también he visto line arrays que uno llega y los pone y wow, los ángulos bien perdidos, nada que ver a lo que dice, ¿ya? Entonces, y por último, que tenga los datos que se llaman GLL, para trabajarlo con un software de predicción como normalmente se hace con el Easy Focus, ¿ya? Que permite meter las dimensiones del lugar, y en base a eso yo le pongo la altura del arreglo y la dimensión de la distancia a la primera fila, la distancia a la última fila, y si el lugar es plano, si el lugar tiene inclinación, si tiene un mezanine y todo ese rollo. Y este software me va a dar el ángulo que te tengo que poner entre bocina y bocina. Y de esa manera, pues ya la angulación queda nítida, pues. Ya no es al ojímetro. Entonces, la cobertura queda muchísimo más pareja, y te aseguras de que todo el recinto va a estar cubierto si tienes la suficiente cantidad de bocinas, ¿no? Entonces sí tiene que tener el software de predicción. Y por último, al tener un DSP de calidad, ¿ya?, te permite hacer la alineación. Y la alineación ya no de bocina con sus bajos, sino que la alineación de agudos, medios graves dentro de la bocina, ¿ya? Y te ayuda a encontrar los puntos donde hay cancelaciones, y a través de delays y filtros uno va jugando hasta que lo deja lo más planito posible. Y de esa manera, pues la bocina va a estar sonando real, natural, se va a entender todo y escuchar todo, y ya después quedas con tu libertad de ecualizarla a tu gusto. Pero todo va a estar sonando, ¿ya? Entonces, tiene que tener un procesador que te permita ajustar delays por vía, ¿cierto? Limitadores también, porque cuando tú activas los limitadores, si la consola te entusiasma y le das mucho, o de repente viene un pic muy duro, la idea es que no se te queme en tu bocina, y los limitadores son los que entran en acción en ese momento, controlando los pics, ¿ya? Y estos procesadores tienen que tener un ecualizador de entrada, crossover y después en cada vía, en cada salida tienen un paramétrico que uno va tratando de ahí de combatir a lo mejor las deficiencias de ecualización que tiene el sistema, ¿ya?, o las que te está presentando en el lugar. Entonces son varios requisitos que tiene que tener un sistema para llamarse Line Array. En este caso Carlin es una marca, no es wow, pero tampoco es mala, ¿ya? Ellos usaban antiguamente componentes IBI, ¿ya? Ahora no sé qué componentes estarán utilizando. Y sí, si hicieron un diseño de un sistema Line Array, yo creo que lo han hecho con todas las de la ley. O sea, agudo, lineal, los componentes en las distancias correctas para que no hayan cancelaciones en sus zonas de trabajo, y con componentes de buena calidad. Ya con eso la puedes hacer. Si a eso hacen un buen ajuste para que los presets que ya vengan dentro de la bocina ya estén con las correcciones de fase y de todo, pues tiene que sonar bonito. No, sí tengo claro lo que es un line array, pero veo que ya muchas marcas están sacando estos mini line array columnas que vienen. Está bonito, pues. Ya, suenan bien. Bueno, yo escuché esos Carvin, a mí me gustaron. Me tomé la libertad ahí de buscarle, ¿no?, las especificaciones. Tienen 129 SPL. Mira, para hacer una bocina chiquita está bastante, pues. Ya, 10 bocinitas, 10 conos de 3.5. Mira.
a 8 ohms, son pasivos. El principio del line array es que empezaron a batallar porque en los recintos grandes y en conciertos grandes había que poner muchas bocinas. Y al poner muchas bocinas, pues empezaron a batallar con el cruce de sus ángulos y todos los desfases que eso empieza a implicar. Y se dieron cuenta que era como tirar un puñado de piedras en un lago. Si tú tiras un puñado de piedras en un lago, van a haber muchos puntitos que se van a marcar con esas ondas redonditas que se marcan en el agua, y esas ondas van a empezar a checar unas con otras y se van a empezar como a frenar unas con otras, ¿ya? Que es distinto a tirar una gran piedra y que quede un gran círculo, ¿no es cierto? Entonces llegaron a la conclusión que lo que se necesitaba era un gran parlante que pudiera hacer todo, porque un gran parlante no iba a tener cancelaciones, ¿ya? Entonces un gran parlante que pudiera reproducir bajos, medios y agudos, pero a la vez pudiera llenar un estadio. Y como eso es imposible de fabricar, ¿ya? Y es imposible de fabricar porque mientras más grande el parlante, más lento es mecánicamente. Entonces, si haces uno muy gigante, va a ir súper retrasado, ¿ya? Entonces ya no te sirve, pues, ¿no? Va a ir desfasado con la imagen. Entonces, lo que trataron de crear fue un sistema que, aunque fuesen muchas bocinas, se comportasen como si fuese una, ¿ya? Entonces, ese es el principio del line array. Por eso encontraron las distancias de los centros acústicos para que no haya cancelaciones, que la U no tenga cancelaciones, no hay bocinas a los lados, entonces no hay cancelaciones en lo horizontal, y en lo vertical quedó solucionado con ángulos estrechos y sumando varias bocinas y pudiendo graduar sus angulaciones para dirigirlo al público. Entonces, a la larga es eso, ¿ya? Y la otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta es que un parlante mueve presión de aire. Entonces, un parlante de 15 pulgadas, ponte tú, equivale a 5 parlantitos de 3 pulgadas, ¿viste? En cuanto a centímetros cuadrados de presión de aire que se está desplazando a la gente. Entonces, si estos son de 3.5 y traen 10, estamos hablando de 35 pulgadas, ¿ya? Que equivaldría a 2 parlantes y un poco más de 15, que son mucho más grandes, ¿viste? Entonces, eso es un poco el principio del line array. Está entretenido el tema ese. Sí, está entretenido. Y para terminar, una anécdota aquí, tengo un amigo mexicano que me dijo que había hecho su line array, ¿verdad? ¿Ya? Y le digo, oh, qué bueno que cambiaste tus bocinas, le dije, porque pues sí necesitabas. No las cambié, dice, yo mismo las fabriqué y esto. Y lo que hizo fue acostar sus bocinas que tenía de fuente puntual, las comunes, y apiló una tras otra, ¿no? Hizo 3, una fila de 3, y bueno, esa era la foto, ¿no? Inmediatamente 2 puntos. Los agudos no son lineales, entonces está todo chocando con todo. Sí, eso fue. El ángulo estrecho quedó como ángulo horizontal y el ángulo amplio quedó como vertical. Sí. Pues no tengo ni idea de cómo se escuchará, pero no he ido a verlo, pero yo supongo que está mal. Pero la foto está más bonita. Eso es todo, maestro. Ándale pues, amigo. ¿Cómo está lo demás? Ya no quedan más preguntas, pero interesante todos los temas que hemos visto, ¿no? Desde que captamos el sonido con micrófonos en cajas directas en el escenario, toda la pasada por todas las etapas de la consola y todos los recursos que tenemos en la consola de compresores, gates, ecualizadores paramétricos, ecualizadores gráficos, procesadores, y de ahí salir de la consola para irnos a los sistemas de amplificación, y ahora ya estamos confrontando las bocinas con la acústica del lugar. Así que contento con lo que hemos ido avanzando. En 17 clases nos queda una sola clasecita para el día lunes, de que no se la pierdan. Vaya pues, que estén muy bien, que les vaya muy bien este fin de semana en sus iglesias, que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Chao. Buenas noches.